Nadie creería que una semilla del tamaño de mi uña meñique pudiera cambiar el destino de una familia entera. Pero yo lo vi con mis propios ojos. Mi nombre es Clara. Tengo 52 años. El cabello negro salpicado de canas que me niego a teñir y las manos callosas de quien ha trabajado la tierra desde niña. Esta es la historia de cómo una semilla olvidada en el bolsillo de un abrigo viejo terminó siendo el puente entre la desesperanza y el milagro. No fue magia, no fue casualidad, fue algo mucho más profundo. Fue la forma en que Dios nos recuerda que la vida siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Nací en un pueblo donde la tierra lo era todo. Mi padre, don Ramiro, era un hombre bajo y fornido, de piel curtida por el sol y ojos negros que brillaban cuando hablaba de sus cultivos. Tenía las manos más grandes que he visto en mi vida, manos que podían arrancar una raíz rebelde o acariciar una planta enferma con la misma delicadeza. Me enseñó todo lo que sé sobre la siembra, cuándo plantar, cuándo cosechar, cómo leer el cielo para predecir la lluvia. La tierra es generosa, decía mientras removía el suelo con sus dedos gruesos, pero solo con quien la respeta y la ama. Pero la tierra también puede ser cruel. Cuando yo tenía 23 años, una sequía devastó nuestro pueblo. 3 años sin lluvias suficientes. 3 años viendo cómo los cultivos se marchitaban, cómo las familias empacaban sus cosas y se iban a la ciudad buscando trabajo. Nuestro pequeño terreno de 4 hectáreas, que había alimentado a 3 generaciones, se convirtió en un páramo de polvo y plantas secas. Mi padre envejeció 10 años en esos 3. Lo veía caminar entre los surcos muertos, inclinando su cuerpo compacto para tocar la tierra agrietada, murmurando oraciones que el viento se llevaba. Yo ya me había casado para entonces con Tomás, un hombre alto y delgado como un álamo, con el cabello castaño, siempre despeinado, y una sonrisa que podía iluminar hasta los días más oscuros. Trabajaba en el pueblo vecino como carpintero, y su sueldo apenas alcanzaba para alimentarnos. Teníamos 2 hijos, Miguel de 5 años, con los ojos curiosos de su padre, y Sofía, de apenas 2, con mi nariz pequeña y las mejillas redondas. Vivíamos en la casa de mis padres porque no teníamos para una propia, y cada noche escuchaba a mi padre y a Tomás hablar en voz baja sobre marcharnos, sobre vender la tierra, sobre renunciar al único legado que nuestra familia había conocido. Fue mi madre, doña Esperanza, quien encontró la semilla. Ella era una mujer menuda, de apenas 1,50 m de estatura, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y las manos pequeñas siempre ocupadas. Estaba limpiando el armario cuando sacó el abrigo que mi abuelo había usado antes de morir, un abrigo de lana gruesa color gris que olía tan naftalina, y recuerdos. Del bolsillo interior cayó algo pequeño, envuelto en un pañuelo de tela desteñido. Cuando lo abrió apareció una sola semilla, oscura, del tamaño de un frijol pequeño, con una superficie rugosa que parecía guardar secretos antiguos. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, sosteniéndola entre sus dedos arrugados. Mi padre la examinó con cuidado, acercándola a la luz de la ventana. Sus ojos negros se entrecerraron con concentración. «Es una semilla de calabaza», dijo finalmente, «pero no cualquier calabaza. Esta es de las que mi padre cultivaba hace 40 años. Las llamaba calabazas milagro porque crecían donde nada más crecía y daban frutos enormes incluso en las peores condiciones». Mi madre guardó silencio un momento. Luego dijo algo que me pareció absurdo en ese momento. «Deberíamos plantarla». Mi padre negó con la cabeza. «Esperanza, la tierra está muerta. No tiene sentido desperdiciar la única semilla que nos queda de mi padre en un suelo que no puede darle vida». Pero mi madre, con esa terquedad suave que la caracterizaba, insistió. «Ramiro, llevamos 3 años viendo morir todo. ¿Qué perdemos con intentarlo? Si no crece, al menos habremos honrado la memoria de tu padre. Y si crece…». No terminó la frase, pero todos entendimos lo que quería decir. Si crecía, sería una señal, una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Esa tarde,
Los 4 salimos al campo. Mi padre eligió un lugar cerca del viejo pozo, donde la tierra parecía menos castigada. Cavó un pequeño hoyo con sus manos grandes, y mi madre depositó la semilla con la reverencia de quien coloca una ofrenda sagrada. Mis hijos observaban en silencio. Miguel, con sus 5 años, preguntó: «Abuela, ¿va a crecer una planta?». Mi madre se arrodilló junto a él. Sus rodillas crujieron levemente y le dijo: «No lo sé, mi amor, pero vamos a cuidarla como si fuera lo más importante del mundo, porque a veces los milagros más grandes vienen en los paquetes más pequeños». Todos los días, mi madre caminaba hasta ese lugar con un balde de agua que sacábamos del pozo con esfuerzo. El agua era escasa, apenas suficiente para beber, pero ella apartaba un poco cada día para regar la semilla. Yo la acompañaba a veces, caminando junto a su figura pequeña que se encorvaba ligeramente bajo el peso del balde. «Mamá», le decía, «estamos desperdiciando agua». Ella me miraba con esos ojos claros que parecían ver más allá de lo evidente y respondía: «Clara, la fe no es creer cuando todo va bien. Es regar una semilla en tierra seca confiando en que Dios hará lo que nosotros no podemos». Pasaron 2 semanas, luego 3, nada. La tierra seguía seca, agrietada, muerta. Mi padre ya no iba a ver la semilla. Decía que era demasiado doloroso ver otro fracaso. Tomás trabajaba más horas en el pueblo, volviendo cada noche con el rostro cansado y el cuerpo delgado aún más flaco. Yo sentía que nos hundíamos lentamente, como barcos sin timón en un mar de arena. Pero mi madre seguía regando. Cada mañana, antes del amanecer, la veía salir con su balde, su moño blanco brillando tenuemente en la penumbra. Fue Miguel quien vio el primer brote. Llegó corriendo a la casa gritando: «Mamá, mamá, la semilla de la abuela tiene una hojita verde». No le creímos al principio. Los niños tienen imaginación. Pero cuando fuimos todos corriendo hasta el lugar, allí estaba, un pequeño tallo verde, no más alto que mi dedo índice, asomándose tímidamente de la tierra. Mi padre se quedó inmóvil, con sus ojos negros brillando con algo que no había visto en años. Mi madre se arrodilló, tocó suavemente la pequeña planta con sus dedos arrugados y comenzó a llorar en silencio. Desde ese día, todo cambió. No es que la sequía terminara, no es que de pronto lloviera, pero esa pequeña planta se convirtió en el centro de nuestra vida. Todos participábamos en su cuidado. Miguel y Sofía la visitaban cada tarde después de jugar. Tomás construyó una pequeña cerca con palos para protegerla. Mi padre, que había abandonado el campo, volvió a caminar entre los surcos, esta vez con un propósito renovado. Y yo, con mis manos callosas, aprendí algo que había olvidado: que la esperanza no es un sentimiento, es una decisión que se toma cada día, incluso cuando todo indica que no tiene sentido. La planta creció con una fuerza que desafiaba toda lógica. En 2 meses ya tenía hojas grandes y verdes que se extendían vigorosas. En 3 apareció la primera flor amarilla. Mi madre la señaló con sus dedos pequeños temblando de emoción. «Miren, va a dar fruto». Y así fue. Cuando la primera calabaza comenzó a formarse, era apenas del tamaño de mi puño, pero cada semana crecía más y más y más. A los 4 meses teníamos una calabaza del tamaño de una sandía grande, de un color naranja intenso que brillaba como una joya en medio de la tierra seca. Pero el verdadero milagro no fue la calabaza, fue lo que sucedió después. La noticia de nuestra planta se extendió por el pueblo como un susurro de esperanza. Las familias que aún quedaban empezaron a visitarnos. Querían ver con sus propios ojos cómo algo podía crecer en medio de la sequía. Mi padre, con su cuerpo bajo y fornido, recuperando la energía perdida, les explicaba cómo lo habíamos hecho. Con fe, con constancia, con amor. No es la semilla, decía, es la dedicación, es creer cuando no hay razón para creer. Cuando llegó el momento de cosechar la calabaza, pesaba casi 30 kilos. Era enorme, perfecta, llena de vida.
Pero lo que descubrimos dentro fue aún más extraordinario. Cuando la abrimos con cuidado, encontramos más de 200 semillas, 200 oportunidades, 200 esperanzas. Mi madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, dijo: miren lo que Dios puede hacer con una sola semilla y un poco de fe. Repartimos las semillas entre las familias del pueblo. Cada una recibió varias, junto con las instrucciones que mi padre daba con paciencia. Cómo prepararlas, cómo plantarlas, cómo cuidarlas. Pero recuerden, les decía mirándolos con esos ojos negros que habían visto tanto dolor, las semillas solas no hacen milagros. Necesitan agua, necesitan cuidado, necesitan fe. Ustedes tienen que hacer su parte. Dios hará el resto. La siguiente temporada fue diferente. No porque lloviera más, sino porque el pueblo entero había aprendido algo esencial: que los milagros no caen del cielo completamente formados. Crecen despacio, requieren esfuerzo, necesitan que hagamos nuestra parte. De las 200 semillas que repartimos, 150 germinaron. 50 familias que habían estado a punto de rendirse encontraron una razón para quedarse, para intentarlo una vez más. Yo misma planté 10 semillas en nuestro terreno. Las cuidé con la misma devoción con la que mi madre había cuidado la primera. Cada mañana, antes de que saliera el sol, caminaba hasta el campo con mis hijos. Miguel, que ahora tenía 7 años, cargaba su propio balde pequeño. Sofía, de 4 años, recogía las hojas secas que pudieran dañar las plantas. Les enseñaba lo que mi padre me había enseñado, lo que mi abuelo le había enseñado a él. Y mientras trabajábamos juntos con mis manos callosas guiando sus manos pequeñas, entendí que el verdadero milagro no era solo la cosecha. Era la forma en que esa semilla había sembrado algo mucho más importante en nuestros corazones: esperanza, unidad, propósito. 5 años después, nuestro pueblo había cambiado completamente. La sequía eventualmente terminó, pero lo que aprendimos en esos años de escasez nunca se perdió. Las calabazas milagro se convirtieron en nuestro cultivo principal. Familias que se habían ido regresaron al escuchar que había trabajo. Construimos un pequeño mercado donde vendíamos nuestros productos. Tomás dejó la carpintería y se unió a mí en el campo. Su cuerpo delgado se fortaleció con el trabajo de la tierra y su sonrisa brillaba más que nunca. Mi madre, Doña Esperanza, se convirtió en una especie de leyenda en el pueblo. La llamaban la mujer de la semilla, aunque ella siempre corregía: no fue mi semilla, fue la semilla de Dios, cuidada con fe. Siguió siendo menuda, con su moño blanco apretado y sus manos pequeñas, pero había algo en ella que irradiaba una sabiduría profunda. Los jóvenes venían a pedirle consejos sobre sus cultivos, sobre sus vidas, sobre cómo enfrentar las dificultades. Y ella siempre respondía con la misma lección: los milagros existen, pero tienes que regarlos todos los días. Mi padre vivió hasta los 82 años. En sus últimos días, sentado en la silla de madera que Tomás le había construido, miraba nuestros campos verdes y prósperos con esos ojos negros llenos de gratitud. Clara, me dijo una tarde mientras sostenía su mano grande entre las mías, yo creí que lo había perdido todo. Creí que mi padre me había dejado solo con recuerdos y tierra muerta. Pero me dejó algo mucho más valioso. Me dejó una semilla y la oportunidad de aprender que la fe sin acción no es nada. Que Dios provee, pero nosotros tenemos que plantar. Hoy tengo 52 años. Mi cabello está más canoso, mis manos más callosas, mi espalda más encorvada. Pero cuando camino por nuestro terreno y veo los cultivos verdes extendiéndose hasta donde alcanza la vista, siento una gratitud que no cabe en palabras. Miguel ahora tiene 25 años y estudia agronomía en la ciudad, pero vuelve cada cosecha para ayudarnos. Sofía, de 22, se casó con un muchacho del pueblo vecino y juntos cultivan su propia parcela de calabazas milagro. Guardo una de las semillas originales en un frasco de vidrio sobre la repisa de la cocina. No la plantaré.
La conservo como recuerdo de lo que una sola semilla puede hacer cuando encuentra manos dispuestas a cuidarla y corazones dispuestos a creer. A veces, cuando los problemas parecen insuperables, cuando el camino se oscurece, tomo el frasco entre mis manos callosas y recuerdo. El milagro no estaba escondido en la semilla. Estaba escondido en nosotros, esperando el momento preciso para florecer, porque eso es lo que aprendí en aquellos años de sequía y esperanza, que Dios no nos envía milagros completamente formados, nos envía semillas, y depende de nosotros regarlas con fe, cultivarlas con paciencia, protegerlas con amor. A veces esas semillas son literales, como la que mi madre encontró en el abrigo de mi abuelo. Otras veces son oportunidades disfrazadas de dificultades, relaciones que necesitan cuidado, sueños que parecen imposibles, pero todas tienen el mismo potencial. Pueden transformar desiertos en jardines si estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Si esta historia sembró algo en tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros más grandes a menudo vienen en los paquetes más pequeños. Suscríbete a este canal para más relatos que despiertan la fe y fortalecen el espíritu. Y déjanos un like si crees que cada uno de nosotros lleva semillas de milagros, esperando ser plantadas en el terreno fértil de la esperanza. Nos vemos en la siguiente historia.